Noticentro 1, CMI. Alza retroactiva de salarios para 1.300.000 empleados del Estado. Trabajadores de acuerdo con el aumento. Más denuncias sobre falsos positivos. Acusan a un coronel y a otros 14 militares. Primera condena por reventa de boletas de fútbol para ver a la Selección Colombia. Extinción de dominio a bienes de Pacho Herrera. Valen 4.8 billones de pesos. Crecen quejas y protestas en Providencia. Lento avance de reconstrucción. Alerta en Manizales por aumento de emisión de cenizas del volcán del Ruiz. Se denuncian presuntos entrenamientos para desórdenes el 20 de julio. Minga viene a Bogotá para marchas de protesta. Toque de queda en el Valle, lunes y martes próximos. Gobierno no ha pagado aplicación de vacunas. IPS y EPS advierten con suspender vacunación. Alza en el gas propano. Hidroituango va en el 84.3%. El presidente inspecciona la obra. Desastre ambiental. Por primera vez, selva amazónica produce más gas carbónico que el que absorbe. Sigue represión en Cuba. Más de 5.000 detenidos. Halla a su hijo después de 24 años. Director de la DIAN explica cómo será la facturación de renta en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Tras varios meses de negociación, el gobierno y las centrales obreras alcanzaron un acuerdo para el reajuste salarial de 1.300.000 empleados públicos. El acuerdo es por 2 años. El incremento para este año es el 2,6%. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, destacó el acuerdo alcanzado en las últimas horas que permitirá realizar un ajuste de salarios para cerca de 1.300.000 trabajadores al servicio del Estado, equivalente a un 2,6%. Esto significa que hemos logrado un acuerdo con todas las centrales obreras por primera vez. Eso es lo más importante, un acuerdo con el gobierno del presidente Duque, con todas las centrales obreras de Colombia. Para este año 2021, el ajuste será de 26.100 pesos mensuales por cada millón de pesos de vengado. Y para el año 2022, el IPC más 1.64%. Esto significa un incremento no se había realizado en los últimos años y es muy importante este acuerdo. Durante los últimos 3 años, los reajustes a los salarios de los servidores públicos han sido de la siguiente manera. En el año 2019 obtuvieron un ajuste de 4,5%, en el año 2020 de 5,2% y en este 2021 de 2,6%. El ministro de Trabajo también informó que se está negociando un mejoramiento en las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud. Iniciar el proceso de formalización de ellos, en hacer toda la gestión con las diferentes entidades públicas para el reconocimiento de esas deudas atrasadas en muchos hospitales de Colombia, en lo que tiene que ver con deudas laborales, pero igual lo estamos construyendo el acuerdo con ellos. Este incremento cobija a empleados de ministerios, corporaciones autónomas, empresas sociales del Estado, docentes y directivos docentes, la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, de las universidades públicas y de la Procuraduría General, entre otros. Los sindicatos de trabajadores afirmaron estar de acuerdo con el porcentaje de aumento salarial para los trabajadores públicos y destacaron el reajuste acordado para los 2 años. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, le contó a este noticiero detalles del reajuste salarial que tendrán todos los servidores públicos del país, una decisión tomada luego de varias horas de reunión con el gobierno nacional. Y en el día de hoy hemos llegado a un acuerdo en materia salarial para el año 2021 y 2022, que es el siguiente. Para este año, retroactivo al 1 de enero, el IPC causado 1,61 más 1. Y para el año 2022, el IPC causado a 31 de diciembre del 21 más 1,64%. También se confirmó la presencia de las centrales obreras y sindicatos en las manifestaciones de los próximos días en el país. Nosotros vamos a seguir actuando de manera pacífica y organizada como lo hemos venido haciendo
y estamos en la perspectiva de escalar acciones hacia un paro nacional estatal. El Comité Nacional de Paro reitera la invitación a todos los colombianos a que el próximo martes 20 de julio acompañemos la presentación de 10 proyectos de ley que realizaremos al Congreso de la República. En Bogotá nos concentraremos en la Jiménez con Séptima en un acto cultural. El Comité del Paro ha asegurado en diferentes oportunidades que el aumento de casos por COVID-19 que ha vivido el país no tiene relación alguna con las movilizaciones. La Justicia Especial para la Paz imputará cargos a 15 militares, entre ellos al coronel Hernán Mejía, excomandante del batallón La Popa de Valledupar, donde fueron denunciados más de 100 casos de los llamados falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2005. Por su presunta responsabilidad en el asesinato de inocentes presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate, la JEP imputará cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad al coronel Hernán Mejía. Dentro de los principales argumentos de la JEP están las acusaciones de algunos de los subalternos del coronel Mejía, que aseguran que él sabía de los crímenes. También lo acusan de ordenar recoger cuerpos de personas asesinadas por paramilitares para presentarlos como bajas legítimas y demostrar un supuesto éxito militar. Por los mismos hechos, el coronel Mejía fue condenado a 19 años de prisión en la justicia ordinaria. Después se acogió a la JEP, donde ha insistido en su inocencia y ha descargado la responsabilidad sobre oficiales de menor rango. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto recuperó 27 cuerpos en el cementerio de La Dorada, Caldas. En 5 días de trabajo en el cementerio municipal de La Dorada, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, creada en el acuerdo de paz, encontró una fosa común con 27 cuerpos. Está en este momento desarrollando acciones humanitarias en el cementerio de este municipio a fin de recuperar cuerpos que pueden corresponder a personas desaparecidas durante el conflicto armado. Muchas familias en este momento, madres, esposas o hijos, pueden estar pensando qué será la vida del familiar, si estará vivo, si estará muerto. Ya con la recuperación de estos cuerpitos, pues se irán a aclarar muchas cosas. Los cuerpos fueron encontrados gracias a información entregada por organizaciones de víctimas y familiares que están buscando a sus seres queridos en esa región. Ahí vamos a tener nosotros muy buenas respuestas, que no sea de pronto, como digo yo, no sea mi hijo, José Andrés López Urueña, pero de pronto sea otro compañero de los que también se llevaron. La unidad de búsqueda denunció que los cuerpos no identificados en el cementerio habían sido cambiados de lugar en múltiples ocasiones y exhumados sin orden judicial. Medicina Legal definirá si estos cuerpos corresponden o no a las personas que están siendo buscadas por sus familiares. En otras noticias, un juez emitió las primeras condenas contra 2 exdirectivos de la empresa Ticket Shop por su participación en la reventa de boletas de los partidos de la Selección Colombia para la eliminatoria al Mundial de Rusia. La Fiscalía estableció que empresarios habrían buscado apropiarse de boletas de la Selección Colombia para la eliminatoria para el Mundial de Rusia de 2018 y más de 3.353 entradas fueron revendidas. Tras llevar el caso ante los jueces, la Fiscalía consiguió las primeras 2 condenas por este caso. Se trata de los exdirectivos de la empresa Ticket Shop, César Carreño e Iván Darío Arce. Según la investigación de la Fiscalía, los 2 hombres ofrecieron en internet más de 6.000 boletas de la selección y sospechosamente en menos de 10 minutos las entradas se agotaron, al parecer para ser revendidas. Los 2 hombres aceptaron los delitos de concierto para delinquir y agiotaje, por lo que recibieron una rebaja de pena y pagarían 3 años de prisión. La Fiscalía y la Policía decomisaron más de 1.700 bienes valorados en 4,8 billones de pesos que tendrían relación con el ex jefe del cartel de Cali, Elmer Pacho Herrera. Una de las propiedades está avaluada en $7 millones. Pese a que Elmer Pacho Herrera murió hace 23 años, su fortuna conseguida con dinero del cartel de Cali sigue apareciendo. Hoy la Fiscalía concluyó con un operativo para decomisar 1.751 bienes valorados en 4,8 billones de pesos, la mayor operación de extinción de dominio de este año. Los bienes fueron localizados en Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Atlántico y Caquetá. Pertenecerían
al narcotraficante del cartel de Cali extinto Elmer Pacho Herrera. Este resultado es producto de las actividades investigativas definidas en la Operación Argenta, que sirve para perseguir el patrimonio de la criminalidad organizada y los grupos narcotraficantes en Colombia. Los activos estarían a nombre de testaferros e incluso algunos de ellos fueron adquiridos por integrantes del Clan del Golfo y otros narcotraficantes. En total se decomisaron 67 predios rurales, 364 inmuebles urbanos, entre ellos se destaca una propiedad en Bogotá valorada en 25.000 millones de pesos y 3 empresas. En Providencia, habitantes de la isla bloquearon algunos sectores para protestar por las demoras en la reconstrucción de sus viviendas y clamar ayuda ante la llegada de la nueva temporada de lluvias. Los isleños se han tomado algunos sectores de la isla para exigirle al gobierno nacional que acelere la reconstrucción del municipio, teniendo en cuenta que ya inició la temporada de huracanes y ya han sufrido pérdidas por las fuertes lluvias y vientos. La comunidad ha llegado a un momento de desespero por el lento proceso de la reconstrucción, lo cual los ha llevado a realizar estos bloqueos porque no se ve avance en las viviendas nuevas. Yo quiero que la autoridad local, presidente, Fineter, bueno, Raimundo, que vengan y empiezan a hacer algo. Ya son muchos, ya es mucho y ya no aguantamos más. A la fecha en el municipio tan solo se han entregado 2 casas y 136 más están en proceso de construcción, es decir, tan solo 15% de los compromisos adquiridos luego del paso del huracán hace 7 meses. La restitución de tierras y la retribución económica son las mejores maneras de reparar a las víctimas del conflicto. Así lo revela el Barómetro de la Reconciliación, encuesta realizada con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en 40 municipios de todo el país. El Barómetro de la Reconciliación, hecho por la consultora Agdivoca, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos mediante la USAID, fue realizado en 40 municipios, incluidos ciudades capitales, y a 5.772 ciudadanos de todos los sectores. A la pregunta, ¿cuál es la principal forma en que deberían ser reparadas las víctimas del conflicto armado? El 43,4% respondió que restitución de tierras o bienes, el 27% apoyo para la recuperación física y psicológica, el 20,5% compensación económica y el 9,1% dijo que iniciativas de verdad y de memoria. El barómetro también midió la confianza. En una escala donde 1 es ninguno y 4 es total, ¿qué tanta confianza tiene usted en? Las iglesias, 48,9%. El Ejército Nacional, 43,9%. Las organizaciones de víctimas, 33,1%. La policía, el 31,9%. Los medios de comunicación, 29,3%. Los empresarios, 19,3%. El gobierno nacional, 18,2%. Los sindicatos, 17,8%. Y los partidos políticos apenas tienen un 5,6% de confianza. Recordemos que la confianza disminuye a medida que crece esta percepción de corrupción en los diferentes sectores. Hay un tema fundamental también, por ejemplo, el sector empresarial, de entender quién es el sector empresarial. Siempre lo asociamos con multinacionales o grandes empresas. Más del 90% de nuestro país son pequeñas y medianas empresas. A la pregunta, durante los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes problemas de seguridad y convivencia se han presentado en su barrio o vereda? El consumo de drogas, 71,3%. El hurto a personas, 66,9%. Las riñas, 62,9%. Hurto a vehículos, 53,1%. Hurto a residencias, 52%. Problemas entre vecinos, 48,7%. Homicidios, 42,3%. Vandalismo, 41,5%. Extorsiones, 24,6%. Y agresiones sexuales, 22%. Esta noche el volcán Nevado del Ruiz está en constante monitoreo por el aumento en la emisión de ceniza registrada en las últimas horas. Constantes emisiones de ceniza ha presentado durante las últimas horas el volcán Nevado del Ruiz, lo que ha generado caída permanente en Manizales y sus alrededores. Desde anoche a las 22:04 hemos estado registrando varias emisiones y debido a la dispersión del viento hacia el occidente-noroccidente y la velocidad que ha tenido el viento, la ceniza ha caído acá en Manizales. Estas emisiones son provocadas por movimientos internos del aparato volcánico que generan además pequeños temblores. Toda esta movilización de la ceniza también está expresada en la señal sísmica
Hemos registrado durante varias semanas movimiento de fluidos al interior del volcán y eso tiene una firma sísmica que hace que la actividad se vea un poco más alta. Por ahora el sistema geológico mantiene la alerta en nivel amarillo, ya que aseguran esto hace parte de la normalidad de un volcán activo como este. Y en alerta están los campesinos de Boyacá y Cundinamarca por las heladas en horas de la madrugada. El IDEAM les hizo un llamado a la calma. Son cientos de pobladores de municipios ubicados en Boyacá y Cundinamarca los que temen que las heladas acaben con sus cultivos, pues el más reciente fenómeno de baja temperatura generó pérdidas millonarias. En la noche de ayer y en madrugada de hoy hubo un descenso notorio en las temperaturas en el plano cundiboyacense. Observamos en las estaciones de medición del IDEAM temperaturas por debajo de 5 grados centígrados en al menos 10 estaciones. Las más notorias fueron en Duitama y Paipa, que hubo temperaturas de 1.8 grados centígrados. Ante lo sucedido, el IDEAM lanzó un mensaje de tranquilidad. La nubosidad mejoró en las últimas horas. Sí, para los próximos días no esperamos que las temperaturas lleguen a descender tanto como la que sucedió ayer. Esperamos temperaturas más normales. Los principales cultivos afectados son la papa, hortalizas, frutales y pastos. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía llamó a juicio a Esteban Ramos, hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por un caso de presuntas irregularidades en la justicia. El abogado Leonardo Pinilla también tendrá que responder en este caso. Esteban Ramos, hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, es investigado por presuntamente comprar un tiquete de avión para que un fiscal llegara hasta Medellín y allí adelantara una audiencia en la que el asesinado testigo Juan Carlos Areiza aceptaba que declaró falsamente en contra del exgobernador en un proceso por parapolítica. Incluso la fiscalía detectó que en el celular del abogado Leonardo Pinilla, preso por el escándalo del cartel de la toga, había fotos de los tiquetes que fueron comprados por Esteban Ramos al fiscal, pese a que el funcionario sabía que no podía recibir este tipo de asistencia por parte de un familiar de una de las partes. El servidor público decidió voluntariamente aceptar, recibir y utilizar esa utilidad proveniente del hijo de la víctima de un caso asignado a su conocimiento, obviamente interesado en su desarrollo. Esteban Ramos enfrentará un juicio por el delito de cohecho y fuentes cercanas al proceso revelaron que el abogado Leonardo Pinilla será llamado a imputación de cargos. Colombia le pidió hoy al gobierno de Cuba que respete el derecho a la protesta pacífica como un mecanismo legítimo para reivindicar las demandas sociales. Un comunicado divulgado por la oficina de prensa de la Cancillería fija la posición de Colombia frente a las protestas ciudadanas que se presentan desde la semana pasada en Cuba. El gobierno de Colombia reafirma su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos, dice el encabezamiento del comunicado. Agrega que según aparece registrado en diferentes medios de comunicación, las protestas que han tenido lugar en Cuba, con una excepción por la lamentable muerte de una persona, han sido pacíficas, sin vandalismo ni destrucción de bienes públicos. Por lo cual, exhortamos a todos los actores a mantener esa actitud pacífica y a las autoridades en Cuba a respetar ese derecho y a garantizar la libertad de expresión del pueblo, señala la declaración. Colombia considera que las manifestaciones pacíficas, como forma de comunicación, de descontento y de proposición ciudadana, están reconocidas en el derecho internacional como parte esencial de la democracia y constituyen mecanismo legítimo para reivindicar las demandas sociales y libertades individuales, fundamentales para todas las naciones del mundo. La democracia es el camino para nuestras naciones, concluye la Cancillería de Colombia. En Bogotá, en la sede de la Embajada de Cuba, cerca de 100 personas realizaron un plantón en solidaridad con lo que está pasando en la isla en el marco de estas protestas en las que mucha gente clama por mayor libertad. Al grito "Cuba no está sola" y con varias pancartas, estos colombianos, especialmente maestros, permanecieron durante 2 horas frente a la sede diplomática. Agradecieron a Cuba por la participación en los diálogos de paz y pidieron el fin del bloqueo económico. Videos de inteligencia de la policía revelan presuntos entrenamientos de la llamada primera línea previos a las protestas del 20 de julio. Las autoridades están en alerta y anuncian que no permitirán el ingreso de escudos ni de elementos de defensa en los vehículos que entren a Bogotá. Estos videos dan cuenta de los entrenamientos de la denominada primera línea en Bogotá de cara a las protestas del 20 de julio. Los jóvenes con cascos y escudos simulan estar bajo ataque y con una especie de muro contienen múltiples agresiones. El ejercicio se adelanta en un parque en el sur de Bogotá.
Hemos observado entrenamiento que están teniendo algunas de estas personas para afectar con caucheras, con canicas, a los miembros de la institución, como si fueran unos tiradores o francotiradores, pero en el ámbito de esa protesta agresiva. Según información de las autoridades, a la capital pueden llegar 300 personas de primeras líneas de otras ciudades, por lo que se alista un completo dispositivo de seguridad que incluye 10 puestos de control. La policía aclaró que incautará cascos, escudos o elementos artesanales. Porque son elementos precisamente que lo que buscan es la confrontación en su utilización, pero es solamente la incautación del elemento y las personas pueden ingresar lógicamente a la ciudad de Bogotá a participar tranquilamente de la protesta. 4.500 hombres custodiarán a la capital el próximo martes. Y por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que grupos armados al margen de la ley están promoviendo desórdenes en Bogotá para este 20 de julio. El ministro de Defensa, Diego Molano, fue enfático al reiterar que durante las movilizaciones del 20 de julio no se permitirán nuevamente los bloqueos en las vías. Está claro que por la información de inteligencia, grupos como el ELN con su Frente Urbano y en algunos casos disidencias de la FARC quieren promover algunos grupos que vayan a Bogotá de las supuestas primeras líneas y que desarrollen actividades de violencia. Eso no lo vamos a permitir, por eso se desarrollaron estos planes y tenemos un máximo despliegue de la presencia de la policía y también de asistencia militar de nuestro ejército, como aquí en el departamento, para garantizar que no haya bloqueos. Sobre el aumento del desplazamiento forzado en un 256% durante el primer semestre del año, el ministro aseguró que revisará a fondo el informe presentado por la Defensoría del Pueblo. Molano hizo estas afirmaciones durante su rendición de cuentas en Cali, donde además dijo que los homicidios en el país disminuyeron un 4% y 37.000 hectáreas de cultivos ilícitos han sido erradicados este año. Las autoridades de Bogotá revelaron este miércoles el cartel de los más buscados por cometer hechos vandálicos en medio de las protestas. La recompensa por información asciende a 10 millones de pesos. Estos son los más buscados por vandalismo en Bogotá. Después de revisar más de 500 videos, las autoridades identificaron 25 personas responsables de destruir el sistema de transporte, saquear comercios y atacar policías en medio de la protesta social. Presentamos este cartel de las personas señaladas de cometer actos vandálicos en el marco de la protesta social que vemos en Bogotá desde el mes de abril. Esperamos recibir la ayuda de la ciudadanía para identificar y llevar a la pronta judicialización de estas personas. La policía ofreció 10 millones de pesos por información que permita dar con su captura. Para su judicialización en defensa de los derechos de la ciudadanía y la protección de los bienes públicos de la ciudad. La intervención del ESMAD será siempre el último recurso. Las personas que tengan información sobre el cartel de los vándalos podrán comunicarse bajo absoluta reserva a la línea 305-769-8178. La Minga Indígena anunció que estará presente el martes 20 de julio en las protestas que están siendo convocadas en Bogotá. En Barranquilla, en donde la Minga permanece con jóvenes de las primeras líneas de Cali, Nariño y otros departamentos, voceros del movimiento indígena dijeron que a lo largo del recorrido nacional se han venido sumando varias delegaciones que llegarán a la capital de la República para la protesta nacional. El 20 de julio estaremos en Bogotá conversando con la gente, así como hemos venido caminando la palabra y navegándola. Ratificaron en esta capital un mensaje de resistencia social y sindical, pidiendo que no se estigmatice la protesta. Pues se pueda garantizar el derecho a la libre expresión. La Minga participó hoy en un encuentro con estudiantes de la Universidad del Atlántico que se mantienen en paro. A esta hora, en un céntrico hotel de Bogotá, el ministro del Interior, Daniel Palacios, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y autoridades policiales definen con representantes de grupos juveniles las garantías para la protesta social. En esta reunión, que comenzó a las 4 de la tarde y en la cual participan altos funcionarios del Estado, como el ministro del Interior, la consejera presidencial para los derechos humanos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y delegados de la Procuraduría, de la Defensoría, más miembros de la Policía Nacional y del Ejército, son analizadas las formas con las cuales van a marchar los jóvenes el 20 de julio, jóvenes con los cuales son discutidas a esta hora las garantías que deben tener para la protesta pacífica, pero también
que deben respetar ellos para que los ciudadanos que no marchen lo puedan hacer con tranquilidad, permanecer expectantes en este día de fiesta patria, el 20 de julio, martes en Colombia. Para escuchar a los jóvenes y junto con ellos darles garantías, tranquilidad, para que el ejercicio de la protesta no solamente sea para quien decide salir a protestar, sino también para quien decide no hacerlo. Siempre como premisa y valor superior, la no violencia desde ningún punto de vista. La jornada, que lleva ya varias horas, se ha adelantado también en ciudades como Pereira y Medellín. Hay alerta entre las autoridades capitalinas por el anuncio de que miembros de las llamadas primeras líneas, en cerca de 300, llegarán a la capital de la República. Lo que se busca precisamente con esta reunión es que no haya disturbios y que se garantice la protesta. El Valle del Cauca tendrá toque de queda el próximo lunes y martes para evitar desórdenes durante la celebración del 20 de julio. La medida no incluye a Cali ni a Buenaventura. En el Valle del Cauca habrá toque de queda nocturno entre el 19 y el 21 de julio para controlar el orden público durante las movilizaciones programadas para el 20 del mismo mes. Vamos a establecer toque de queda y ley seca a partir del lunes a las 7 de la noche hasta el martes a las 5 de la mañana y volvemos a restablecerlo el martes a las 7 de la noche hasta el miércoles a las 5 de la mañana, tanto toque de queda como ley seca. Las autoridades enfatizaron en que no se permitirán los bloqueos y en Cali solo habrá ley seca. Decretos que van a prohibir para el día 20 de julio el traslado de pipetas de gas, el traslado de escombros, el traslado de residuos y nos uniremos a partir de las 7 de la noche en una ley seca, tanto el día 19 de julio como el 20 de julio de 7 de la noche a 5 de la mañana. Adicionalmente, la gobernación ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de planear o ejecutar posibles actos vandálicos durante las manifestaciones. En el conteo diario siguen bajando los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia. Los recuperados ya son más de 4.300.000. Durante 7 días consecutivos han bajado los contagios y las muertes reportadas diarias por COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó este miércoles otras 17.230 infecciones. Se reportaron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Los casos activos siguen bajando. A la fecha, 120.673. Las personas que han contraído COVID-19 en Colombia, 4.565.372. Las muertes diarias también van bajando. En este momento se confirmaron 498 muertes para un total en Colombia de 114.337 decesos. Los recuperados aumentaron con otros 23.000 para un total en Colombia de 4.317.436. Vamos ahora con las cifras de los últimos 4 días. El pasado domingo 11 de julio, 19.423 contagios, 528 muertes. El 12 de julio, 18.650 casos, 509 muertes. El 13 de julio, 17.535 contagios, 504 muertes. Hoy, con 17.505 contagios, 498 muertes. El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, advirtió que está en riesgo el proceso de vacunación en la capital debido a que el gobierno está atrasado en los pagos que hace a las IPS por la aplicación de los biológicos. La advertencia del funcionario obedece a la deuda por más de 50.000 millones de pesos que tiene el Ministerio de Salud con las EPS e IPS de la ciudad. Aunque han aplicado más de 4 millones de vacunas, solo se les ha pagado el 5.3%. La red de vacunadores me está diciendo en la mesa distrital de vacunación, secretario, se nos acabó la plata. Si no nos pagan lo que ya hemos puesto, pues vamos a tener serios problemas para continuar con el proceso de vacunación. Pese a que han cumplido con los requisitos en el PAIWeb, el giro por las dosis aplicadas no ha llegado. Mi cálculo es que nos deben 50.000 millones de pesos y han pagado probablemente 2.000 o un poquito menos. De otro lado, hoy inició la vacunación para mayores de 35 años con pico y cédula en la ciudad. Mañana jueves el turno será para cédulas terminadas en dígitos 4, 5 y 6 y el viernes 7, 8 y 9. Tenemos dosis suficientes para ustedes, personas de 35 a 39 años. Lo vamos a hacer por pico y cédula los primeros días. Aunque Bogotá no ha recibido nuevas dosis de Pfizer, en los puntos de vacunación quedan Janssen y Sinovac para primeras dosis.
Por su parte, el gremio que representa las clínicas y hospitales denunció que el gobierno todavía adeuda cuantiosos recursos por la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Los voceros de las clínicas y hospitales del país manifestaron su preocupación por las millonarias deudas que tiene el Ministerio de Salud con estas instituciones por la aplicación de vacunas contra el COVID-19. De las 22 millones de dosis que se han aplicado, que equivaldrían a cerca de 200.000 millones de pesos, apenas se han pagado 5.000 millones de pesos hasta el momento. Solamente de acuerdo a la facturación que ha podido realizar las IPS, estamos en menos de 1 millón de dosis presentadas para facturación. Los gremios médicos se sumaron a esta preocupación y advirtieron sobre los perjuicios. El Ministerio de Salud admitió algunas dificultades en la plataforma tecnológica para efectuar los pagos. El Gobierno Nacional adelanta acciones con el fin de mejorar y fortalecer la plataforma PayWeb y con ello facilitar el registro de las dosis de vacunación aplicadas por las IPS. Hospitales y clínicas piden agilizar los procesos para el pago del servicio de vacunación. Entre tanto, arrancó una nueva fase de vacunación contra el COVID. El gobierno autorizó la aplicación de los biológicos para las personas que están entre los 35 años y los 39 años. Tras el anuncio del ministro de Salud Fernando Ruiz, hoy comenzó en el país el proceso de la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación para inmunizar a los mayores de 35 años. Con esto se busca beneficiar a más de 15 millones de personas que se espera reciban la vacuna contra el COVID-19. Y a pesar de este anuncio, muchos se vieron sorprendidos hoy en los puestos de vacunación porque todavía no llegan las vacunas de Pfizer, a pesar de que se había anunciado su llegada para este miércoles. Hay un poco de confusión, pero está muy bien que abarquen ya toda la gente joven, que es la que está más perjudicada en este momento. ¿Ya logró vacunarse? Voy para la segunda dosis. ¿Con Pfizer? Sí. ¿Y qué le han dicho? El domingo la tenía, me la aplazaron, no sé, vengo a averiguar qué me dicen de ella porque no me han llamado. Según el Ministerio de Salud, una vez se cuente con las vacunas de Pfizer aquí en los puestos de vacunación, la prioridad la tendrán las segundas dosis y los menores con comorbilidades. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. En Popayán, un juez ordenó suspender el regreso a clases presenciales en el Cauca al fallar una tutela. La suspensión del regreso presencial a clases se da como una medida provisional hasta que el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán resuelva una tutela interpuesta por maestros que indican falta de garantías para retornar a las aulas. Y esperamos que la sentencia final pues ratifique esta postura que hoy tiene el juzgado. Acatamos la medida provisional y hasta que se expida el fallo de tutela, nosotros estaremos atendiendo este requerimiento por parte del juzgado. Los maestros aseguran que el alto porcentaje de ocupación de las camas UCI y el retraso en la aplicación de vacunas es uno de los motivos que los llena de temor de contagios dentro de los salones de clase. El presidente de Gasnova, Alejandro Martínez, anunció alzas en los precios del gas propano en todo el país. El precio regulado que vende Ecopetrol a las comercializadoras de gas propano tendrá incrementos para el mes de julio debido a las alzas que se vienen registrando en el mercado internacional del gas licuado de petróleo. Se estima un aumento para la costa caribe del 19% y del 24% en el interior del país. Los precios del propano y del butano a nivel internacional se han disparado en los últimos meses, al igual que el precio del dólar aquí en Colombia. Eso ha llevado a que el precio del GLP, del gas en cilindro, se vaya a incrementar muy fuerte en este mes de julio. Este gas se distribuye en cilindros principalmente para hogares de los estratos 1 y 2 en 1.050 municipios y un alza afectaría a 12 millones de usuarios. Lo cual a las empresas distribuidoras de GLP nos preocupa mucho porque afecta a 12 millones de colombianos que hoy en día consumen este combustible. Se buscan medidas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas para minimizar los efectos en el segundo semestre del año. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno no será suficiente y advirtió que será necesaria una mini reforma en 2022. El Centro de Pensamiento resaltó la propuesta tributaria de 15.2 billones de pesos presentada por el gobierno al señalar que garantiza los recursos necesarios para financiar los programas sociales. Sin embargo, considera que el monto no es suficiente para reducir los niveles de la deuda,
y se necesitará una mini reforma el próximo año por lo menos de 7 billones de pesos. Va a ser necesario que a partir del 2023 el país cuente con recursos adicionales por un monto de alrededor del 0.6% del Producto Interno Bruto, es decir, entre 7 y 8 billones de pesos. Se necesitan para poder tener una senda de deuda pública sostenible. El directivo propone tocar el impuesto de renta para personas naturales, pero solo para quienes tengan ingresos de 20 millones de pesos mensuales. Ya sea a través del aumento de las tarifas marginales o también limitando aún más los descuentos a los que se pueden hacer para propósitos del pago de impuesto de renta. La iniciativa, denominada Proyectos de Inversión Social, será radicada este 20 de julio. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, reveló un crecimiento del 43% en la venta de vivienda en este primer semestre del año. El informe de coordenada urbana presentado por Camacol reveló que las ventas de vivienda en el primer semestre fueron de 112.995 unidades, que significó un incremento de 43%. La vivienda social sigue marcando la mayor participación con 78.540 unidades para un aumento del 45%. La no social totalizó 27.256 viviendas para un alza del 38%. En proyectos iniciados en primer semestre se registraron 77.216 viviendas y en segundo semestre se pondrán 88.800 unidades más. Se espera cerrar el año en 232.295 viviendas para un alza del 13,4%. Las inversiones de los hogares alcanzaron los 22 billones de pesos en el primer semestre del año. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó una recuperación en las ventas del comercio minorista al cierre de junio. La bitácora económica de FENALCO muestra una recuperación del comercio minorista en junio, después de la crisis que azotó al sector en mayo por cuenta del vandalismo en medio del paro nacional. El 59% del comercio organizado reportó un aumento en sus ventas frente al mes anterior e incluso frente al mismo periodo del año anterior, cuando se tuvo la jornada del día sin IVA. Muestra un índice muy positivo, el 59% de los empresarios crecieron sus ventas, o sea que es una luz de esperanza muy importante. El crecimiento se presentó sobre todo en sectores como moda, vestuario, textiles y calzado. Se espera una recuperación en materia de empleo. Va a ayudar a recuperar por lo menos, si no hay más restricciones, si no hay más paro, no más bloqueos, por lo menos 150.000 empleos que se han perdido en el comercio organizado del país. También se dio una mejoría en las expectativas de crecimiento económico. El presidente Iván Duque inspeccionó hoy las obras del proyecto Hidroituango, que comenzará a generar energía para todo el país el próximo año. Hidroituango llegó al avance del 84,3% en las obras. Es el mismo nivel en el que se encontraba antes de la contingencia del 2018. Así está hoy la Casa de Máquinas, reconstruida en gran parte y en proceso de generar energía el próximo año. Para el mes de junio del año 2022 esperamos tener la primera turbina funcionando, y de continuar exitosamente con el cronograma tendremos la segunda hacia el mes de noviembre del año 2022. La entrada en operación de Hidroituango permitirá la generación de 2.400 megavatios de energía y también la disminución en las tarifas de servicios públicos. Que un solo proyecto tenga la posibilidad de ahorrarle 8.000 pesos en la factura mensual a cada hogar de Colombia es porque todos tenemos que hacer fuerza porque este proyecto salga adelante. El valor del proyecto hidroeléctrico pasó de 16.1 billones de pesos a 18.3 billones, es decir, 2.1 billones de pesos adicionales que asumirá EPM con recursos propios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. Índice de la bolsa. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,72% a 1.284 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 0,67% a 10.520 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 2,57% a 2.650 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más transada de la jornada, al movilizar más de 26.533 millones de pesos. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, anunció un plan de trabajo para la reactivación de las exportaciones en las naciones que conforman la llamada Alianza Pacífico.
El anuncio fue hecho por ProColombia durante la inauguración del Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza Pacífico, que reunirá más de 200 empresas de Latinoamérica. Los países miembros Colombia, Perú, México y Chile trabajarán en una hoja de ruta para incentivar las exportaciones y las inversiones en medio del proceso de reactivación de la economía regional. Dos de los pilares estratégicos de ese plan de trabajo son el comercio de servicios y la atracción de inversión extranjera directa, elementos transversales a nuestro Foro Lab 4+. Asimismo, se trabajará en la pequeña y mediana empresa para abrir mayor posibilidad de ventas hacia el exterior. Contribuir a la reactivación segura de la economía intrarregional a través de la generación de oportunidades comerciales para los exportadores, para los emprendedores del sector. La rueda de negocios se realizará del 21 al 23 de julio. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.796 pesos con 7 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.680 pesos y la venden entre 1.730 pesos. Un euro cuesta 4.491 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.56. El azúcar se transó en 16,86 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72,94. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74,59. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.650 pesos. Ecopetrol entregó 83 equipos médicos de última generación para la detección oportuna y el tratamiento del COVID-19 a 14 hospitales del departamento del Meta. La inversión donada supera los 4.000 millones de pesos. Ecopetrol es una empresa comprometida por Colombia. Ecopetrol y la Gobernación del Meta, en articulación con la ESA Departamental Solución Salud y las alcaldías municipales, completaron la entrega de 83 equipos biomédicos de última generación para fortalecer la atención de los usuarios y la identificación oportuna de los casos de COVID-19 en 14 municipios. Para nosotros en Ecopetrol primero está la vida, y entendiendo que nuestras operaciones, nuestros funcionarios, nuestras familias y nuestros grupos de interés pues tienen necesidades en medio de esta pandemia para proteger su vida, haciendo la entrega oficial de lo que va a ser un moderno laboratorio para la toma y el análisis de pruebas de PCR, que no solamente servirá para la pandemia, sino para el futuro en otras necesidades en el departamento, con un costo de más de 4.260 millones de pesos, que vamos a fortalecer 14 entidades de salud a lo largo y ancho del departamento. 83 equipos para 14 hospitales, pues fortalece nuestra red, nos permite seguir atendiendo de la mejor manera la emergencia. A Dios gracias, nuestros sistemas no han colapsado. Los hospitales y centros de salud recibieron ventiladores portátiles de respiración, salas de rayos X, entre otros importantes equipos, como el laboratorio del Hospital Departamental de Villavicencio. Permite aumentar la oportunidad en la entrega de los resultados y nos aumenta la prestación de servicios en diferentes diagnósticos, como son el diagnóstico de COVID, que inicialmente se hace por biología molecular. Y fortaleciendo en este tema de pandemia con los respiradores, teniendo en cuenta que nosotros somos un hospital referente en la zona del Alto y Bajo Ariari, también prestamos nuestros servicios a otros departamentos como San José de Guaviare. Entonces estamos altamente agradecidos por esta gestión. En norte de Santander se registra una emergencia ambiental provocada por un daño en el oleoducto Caño Limón-Coveñas tras un intento de robo de combustible al ducto. Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas ocurrió en las últimas horas en la región del Catatumbo, que provocó el derrame de crudo, ocasionando graves emergencias. La corporación, una vez conoció el hecho, activó el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, comunicándonos con el municipio de Tibú para que se activara
De la misma forma, revisó que se hubiera implementado el plan de contingencia. El derrame de crudo por la conexión de válvulas ilícitas ocurrió en la vereda San Miguel, en Tibú, y alcanzó la quebrada Techina y también el río San Miguel, afectando a centenares de campesinos aguas abajo. Y la contaminación es grave, sí, porque siempre han muerto, pues hay pescaditos que habían ya, y animales, y el ganado se toma la agüita esa, y aquí para abajo hay muchos potreros que pegan a la quebrada. Ecopetrol activó las 24 horas el plan de contingencia para evitar que el crudo siga avanzando. Con este es el segundo atentado en menos de 10 días con derrame de crudo en la región. En una solemne ceremonia en Bogotá recibieron el grado de bachiller 98 habitantes de calle que decidieron regresar a las aulas de clase. Él es José Manuel Rumbo, un ex habitante de calle que decidió acogerse a una de las campañas que adelanta la Secretaría de Integración Social, que consiste en dejar las calles para cumplir sueños dentro de un salón de clases. Más que todo me enfoqué por lo que me dijeron que tenía la posibilidad de estudiar, de terminar los estudios, y ya que siempre se me han presentado inconvenientes en lo laboral por tener los estudios incompletos. Como él, fueron 98 personas las que se graduaron de bachiller, un reto que hoy celebran. Bueno, me pareció muy bueno, ya que a los 44 años fue que logré esa meta, ¿no? Historias conmovedoras que dejan ver que sí se puede salir adelante. Esta iniciativa lo que muestra es que sí se puede lograr que ciudadanos habitantes calle, personas que antes estaban en la calle o que todavía están en la calle, pueden continuar con sus estudios. La alcaldía incentiva estas acciones con el fin de brindarle educación a aquellos que muchos rechazan. Sí se puede. Y la alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Comercio anunciaron líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas en la ciudad, las más golpeadas por la pandemia. Son más de 22.000 millones de pesos disponibles para rescatar a las pequeñas y medianas empresas golpeadas por la pandemia en Bogotá. Son 4 programas, es la ruta del emprendimiento, de la competitividad de Bogotá. 22.500 millones de pesos estamos aportando aquí, hasta 171.000 millones de pesos de Bancoldes. La ruta de la competitividad, como se denomina el programa, busca beneficiar a 10.000 MIPYMES. ¿Cómo puede participar cualquier micro, pequeño o mediano empresario que quiera crédito, que quiera exportar, que quiera asesoría en productividad, que quiera mejorar su planta o su marketing digital? Puede entrar a la página desarrolloeconómico.gov.co. En las líneas de crédito ofrecidas a través de Bancoldex habrá un tratamiento preferencial y descuentos adicionales en las tasas de interés para las empresas de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Las MIPYMES generan 6 de cada 10 empleos en Bogotá. Por lo menos 5 meses tardará la recuperación del venado rescatado hace unas 30 horas en el norte de Bogotá. El animal está mostrando mejoría. Mañana será sometido a una cirugía. Bajo pronóstico reservado permanece el venado rescatado en el canal de la calle 127 con séptima en el norte de Bogotá. El animal pasó su primera noche bajo estrictos cuidados médicos en el Centro de Fauna Silvestre. Su rehabilitación será larga. Por lo menos 5 meses tardará la recuperación de la fractura en una de sus patas delanteras. Bambi, como lo bautizaron los bomberos, habría bajado de los cerros, pero no está claro cómo llegó. Su presencia en la ciudad es todo un misterio, porque es una especie tímida. Permanece en zonas con vegetación densa, en el bosque alto andino y en páramos, siempre ocultos de depredadores y personas. Es muy poco usual observarlo en los cerros orientales, aunque hay reportes de huellas en esta zona, nunca se había tenido registro visual. Los veterinarios bogotanos hacen sus mejores esfuerzos para recuperar la movilidad en la pata del venado y una vez lo logren será liberado en su hábitat. La Unión Europea presentó la hoja de ruta para reducir las emisiones contaminantes. El principal objetivo es dejar de producir carros con motores a gasolina o diésel a partir del 2035 y la imposición de un arancel al carbono. La Comisión Europea lanzó las bases de su ambiciosa transformación verde con un paquete de propuestas con las que pretende alcanzar la meta de reducir sus emisiones en 55% para 2030 con relación a 1990. El enorme programa, que deberá ser negociado en el Parlamento Europeo, introducirá gradualmente exigencias ambientales que incluyen el aumento del costo de emisión de carbono. Principle is simple. Emission of CO2 must have a price. A price on CO2 that incentivizes consumer, producers and innovators
to choose the clean technologies, to go towards the clean and sustainable products. Esta medida implicará un aumento en el precio de la electricidad. Por eso se establecerá un fondo social de más de 72.000 millones de euros en un periodo de 7 años con el fin de contrarrestar el impacto en la economía de los hogares. Además, se fijará la salida de escena de los carros con motor a gasolina y diésel a partir de 2035 y se impondrá un impuesto fronterizo al carbono que consiste en aplicar un arancel a productos que lleguen desde fuera de la Unión Europea, desde países que no cuenten con políticas contra el cambio climático. En Brasil, un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales reveló que la selva amazónica está produciendo más dióxido de carbono que el que puede absorber, acelerando así la crisis climática. El que se supone es considerado el pulmón del mundo, se convierte ahora en una gigantesca fuente contaminante. Según un estudio publicado en la revista Nature y después de analizar muestras de aire, la región sureste de la selva amazónica ahora está emitiendo más dióxido de carbono del que es capaz de absorber, provocando una aceleración de la crisis climática. Las emisiones ascienden a 1.000 millones de toneladas de CO2 al año. La mayoría de estas son causadas por incendios, muchos de ellos deliberadamente destinados a despejar la tierra para la producción de carne de res y soja. La pérdida del poder de la Amazonía para capturar CO2 es una severa advertencia de que reducir drásticamente las emisiones de los combustibles fósiles es más urgente que nunca. En Estados Unidos, más de 90 millones de personas en el medio oeste y el noreste están bajo amenaza debido a los cambios en el clima que podrían llevar a la formación de tornados, a la caída de granizo de gran tamaño y a fuertes vientos. Un sistema de tormentas se está desplazando desde el noroeste de los Estados Unidos hacia el medio oeste, donde hay máxima alerta por las condiciones meteorológicas adversas. El tiempo severo, incluyendo posibles tornados, granizo de gran tamaño y vientos dañinos, tiene bajo amenaza a más de 90 millones de estadounidenses. De hecho, ya se registran lluvias y tormentas eléctricas sobre las llanuras del norte y en las porciones occidentales del medio oeste, donde las autoridades advierten que hay un elevado riesgo de que se produzcan inundaciones repentinas y se espera que algunas localidades reciban más de 75 milímetros de lluvia. Mientras el Centro de Predicción de Tormentas impuso un riesgo elevado de nivel 2 para las partes centrales de Nueva York y Nueva Inglaterra. La expansión y rápida propagación del coronavirus y sus nuevas variantes ha provocado un aumento en las últimas semanas de las muertes y contagios globales, según la Organización Mundial de la Salud. Los infectados suman más de 188 millones y los decesos 4 millones. Según el informe epidemiológico semanal de la OMS, tras 9 semanas consecutivas de descensos en el número de muertes globales por COVID-19, del 5 al 11 de julio se registró un aumento del 3% con respecto a la semana anterior, con más de 55.000 fallecimientos. América registró un descenso de un 11% en el número de muertes y Europa bajó un 1% pese a un aumento de casos del 20% en el viejo continente. Además, la cantidad de contagios sigue en aumento con cerca de 3 millones de casos reportados en la última semana, un incremento del 10% con respecto al anterior, lo que eleva a 188 millones el total de contagios en el mundo desde que comenzó la pandemia. Por países, los que reportaron las mayores cantidades de nuevos contagios en la última semana fueron Brasil, India, Indonesia, Reino Unido y Colombia. Por su parte, varios estudios científicos advierten que los menores de edad serán los más afectados por el COVID si los adultos no se vacunan. Un panel de expertos advirtió del riesgo de una catástrofe absoluta si en el mundo las restricciones sanitarias continúan levantándose y los adultos no se vacunan. Es probable que los niños sean los principales afectados y los que paguen el precio si las tasas de vacunación entre adultos y niños mayores de 12 años continúan rezagadas. Por lo que la Agencia Europea de Medicamentos aseguró que es de vital importancia aplicarse las 2 dosis de algunas de las vacunas anti-COVID aprobadas en la Unión Europea. Las pruebas preliminares sugieren que se necesitan las 2 dosis de una vacuna COVID-19 para proporcionar una protección adecuada contra la variante Delta. La EMA además hizo un llamado a los países, en especial a los del bloque, a que aceleren sus programas de vacunación, para así cerrar tan pronto como puedan las brechas y oportunidades de que surjan más variantes.
Sigue la cacería de las autoridades en Haití para esclarecer el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Ya están tras la pista de 5 fugitivos, dentro de los cuales hay un ex senador y 2 empresarios locales a los que acusan de asesinato, tentativa de homicidio y robo a mano armada. Tras casi una semana del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, continúan las investigaciones para develar el oscuro entramado que envuelve este magnicidio. Un ex senador haitiano, un funcionario despedido y un informante del gobierno estadounidense son los más recientes sospechosos identificados. Los hombres figuran entre los 5 fugitivos que son buscados por la policía y han sido catalogados como armados y peligrosos. El primero es John Joel Joseph, un poderoso exparlamentario de oposición, mientras el segundo, identificado como Joseph Félix Badillo, había trabajado para el Ministerio Haitiano de Justicia y en la División Anticorrupción del gobierno. El tercer sospechoso es Rudolph Yar, un empresario que fue acusado de conspirar para distribuir más de 5 kilos de cocaína en Estados Unidos y que terminó convirtiéndose en un informante. Los detenidos por el gobierno de Cuba en su esfuerzo por reprimir las manifestaciones antigubernamentales podrían ser 5.000, según un reporte de la periodista Joanny Sánchez. El castrismo descarta que las protestas puedan considerarse un estallido social. Mientras tanto, Estados Unidos informó que está revisando su política hacia la isla caribeña. Pese a que el servicio de Internet móvil empezó a restablecerse en Cuba después de 3 días de interrupción tras las históricas manifestaciones del domingo, el acceso a las redes sociales sigue siendo muy limitado, estrategia que le ha funcionado al régimen cubano para enfriar las movilizaciones en las calles. Mientras se siguen conociendo reportes de la desmedida represión de las fuerzas de seguridad gubernamentales, que ya podría dejar más de 5.000 detenidos, según informó la prestigiosa periodista Joanny Sánchez. Les digo que la represión se mantiene, se calcula en más de 5.000 los detenidos, aunque pueden ser muchos más. También, ante el rechazo internacional, desde la Cancillería cubana descartaron que las manifestaciones puedan considerarse un estallido social, mientras Estados Unidos lamentó que la violenta represión impidiera más movilizaciones e informó que está revisando su política hacia la isla caribeña. 24 años duró un padre buscando a su hijo que fue secuestrado en China cuando tenía 2 años. La constancia de este hombre motivó una campaña de búsqueda de niños desaparecidos que llevó a que al menos 7 fueran encontrados. La cruzada de este padre inspiró la película Lost and Love, exhibida en 2015. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Lisandro Junco. Él es el director de la DIAN, para que nos explique muchas cosas sobre la que viene reforma tributaria. Doctor Junco, ¿en qué consiste, por favor, brevemente, la facturación de renta? Muy buenas noches, Yamid. Un saludo para usted y toda su audiencia. Antes de explicar la facturación de renta, hay que explicar el artículo que proponemos de facturación electrónica. Estamos apostándole a crear un sistema de facturación electrónica que no es otra cosa sino tener el libro de compras y ventas de todo el país, del sector empresarial, personas jurídicas y personas naturales. ¿Para qué? Para hacer fiscalización electrónica. La fiscalización electrónica nos permite darle valor a los datos y recrearlos en una declaración de renta que hemos determinado que sea una facturación de renta. ¿Por qué una facturación y no una declaración? Por los tiempos. Los tiempos para poder luchar contra este evasor que no presenta su declaración de renta y ya lo tenemos detectado, nos puede generar un proceso de fiscalización de hasta 7 años. Con la facturación de renta, recreamos la declaración en una factura que puede ser título ejecutivo y que va a ser cobrada por la DIAN si este sujeto evasor de renta no lo paga. Hemos determinado básicamente 3.100.000 declaraciones sugeridas en los años inmediatamente anteriores. 3.100.000 declaraciones sugeridas que nos han generado un resultado de 500.000 contribuyentes que no nos hicieron caso y no han pagado su impuesto a la renta. Estos 500.000 pasarían al modelo de facturación de renta para que tenga la DIAN la potestad de cobrar de una vez emitido el título valor, así como se cobra el impuesto predial en muchas de nuestras ciudades. Podemos determinar las bases gravables
las deducciones, los descuentos, porque tendríamos el sistema de factura electrónica, como les explico, el libro de compras y ventas electrónicos del país. Pero entonces, doctor Junco, la facturación de renta vía internet o vía física llegará a cuántos colombianos en cuántas partes del país. Nosotros tenemos ubicados estos 500.000, en este momento estamos procesando las declaraciones sugeridas del año grabable 2020 que tendrá o iniciará en el mes de agosto hasta octubre de nuestros contribuyentes de impuesto a la renta de personas naturales. La idea es que esto va a llegar a donde estén los evasores. La facturación de renta va a ser un producto de la declaración sugerida. La declaración sugerida es para aquellos contribuyentes que son juiciosos, cumplidos, que entregan los datos, ellos tendrán esa declaración sugerida. Los que no van a tener ninguna sugerencia, sino una factura, que a medida que va pasando el tiempo se va a convertir en título de valor. Es decir, si el contribuyente no paga la factura, al día siguiente la DIAN puede cobrársela. ¿Qué puede hacer el contribuyente? Muy seguramente la DIAN le reportarán algún dato que no es. El contribuyente lo que podrá hacer, ese contribuyente que no paga impuestos, podrá corregir esa factura a través de una declaración. Lo que estamos haciendo nosotros es volcándonos hacia un control inductivo, una fiscalización electrónica, porque hoy en día estamos teniendo los soportes de las operaciones a través del sistema de facturación electrónica. Y mire, doctor Junco, ¿qué es y cómo operará la declaración sugerida para quienes están recaudando el IVA, para hoteles, restaurantes, comercio, etcétera, etcétera, etcétera? Esto no hace parte de la reforma social que estamos presentando. Nosotros hoy en día hemos enviado cerca de 130.000 declaraciones sugeridas de IVA, porque a través de la facturación electrónica nos hemos dado cuenta que nos están evadiendo algunos contribuyentes. Nos dicen que vendieron 100 y en nuestros soportes de factura electrónica y en la fiscalización electrónica que estamos haciendo vemos que venden un poco más, y lo que buscamos es que el contribuyente se aconducte, que el contribuyente pueda corregir su situación sin pagar sanciones e intereses, que el contribuyente en el siguiente bimestre tenga una liquidación sombra, es decir, que tenga ya un riesgo de una información que tiene la DIAN y que no puede sopesarla ni puede vulnerarla. En ese sentido, estos 130.000 declaraciones sugeridas de IVA es algo novedoso que estamos implementando, que arrancamos en el mes de julio y que vamos a seguir haciéndolo. Nos hemos encontrado con sorpresas, con muchos contribuyentes que están presentando sus declaraciones de IVA cuatrimestral sin cumplir los requisitos para ello. Deberían presentarlas bimestral. Los estamos aconductando a través de esta declaración sugerida, y lo bueno acá es que no hay sanciones e intereses. Hay una credibilidad muy importante en la información que está obteniendo la DIAN desde facturación electrónica y la información exógena que nos reportan terceros. Y doctor Junco, ¿cómo va a ser la nómina electrónica? ¿Eso cómo es? Es muy importante lo que hemos venido avanzando. Esto hace parte de este sistema de factura electrónica. Nosotros queremos que estén todos los documentos que reflejan gastos y costos y operaciones de las empresas y de las personas naturales con actividades empresariales. Y la nómina electrónica es un paso adelante. Y nosotros en la Ley de Financiamiento en el año 2018 establecimos el marcapaso o el camino para poder recorrer todo el sistema de factura electrónica. Y uno de esos elementos de la nómina electrónica y es que ese gasto administrativo que tienen los empresarios hoy en día lo reporten a la DIAN, es decir, que estos ERP que tienen casi todas las empresas puedan ser reportados a la DIAN. ¿En pro de qué? En pro de saber y conocer si son reales o no son reales los pagos a la nómina que hacen esos empresarios. Es un documento soporte que viene acompañado, como les mencionaba, estimado Yamid, de todos los documentos electrónicos con los cuales venimos trabajando. Y viene en camino algo muy importante. Nosotros creemos que la factura electrónica, cuando se convierta en título valor, puede ser negociada en mercados en donde podamos hacer factoring social, en donde nuestros micro, pequeños, medianos, grandes empresarios puedan ir a vender estas facturas electrónicas virtualmente a través de un mecanismo que hemos creado que se llama Radian.
el registro auténtico de facturas electrónicas con la DIAN. Y estamos trabajando en 4 frentes en el Radian, con cámaras de comercio, con fintech, con proveedores tecnológicos y con bancos para poderle ayudar a los empresarios a obtener liquidez, solvencia en estos momentos de dificultad. Mi pregunta final, doctor Junco. En esto del aumento al 35% del impuesto de renta, se incluyen todas las empresas y todas las sociedades, sociedad anónima, sociedad en comandita, sociedad SAS, todas las sociedades. La respuesta es no, porque tenemos beneficios de renta exenta. La renta exenta de la tarifa es del 0%. Entonces, las empresas que se puedan circunscribir a estas rentas exentas, pues pagarán un 0%. Y hay que recordar que estas rentas exentas del 0% terminan generando empleo, formalización, emprendimiento y reactivación. Sumado a ello, hay un régimen que es un régimen para las micro y pequeñas, que es el régimen simple de tributación, que unifica impuestos nacionales con impuestos municipales y la tarifa arranca desde el 1.8%. En pocas palabras, los que sigan en el régimen ordinario sí tendrán que pagar un 35%, pero vale la pena recordar que hay grandes beneficios. Hay grandes beneficios que pueden ayudar a los jóvenes contratándolos y podrán deducirse un 120% de lo que cuesta el joven en su declaración de renta. ¿Eso qué implica? Que va a bajar su tarifa nominal si aplico deducibles y descuentos. Y mire, doctor Junco, finalmente, si la reforma es aprobada este año, ¿entrará en vigencia el año entrante? Muy buena pregunta, Yamit. Esto es un tema de tiempos. Nosotros, lo que hemos dicho, entra en vigencia a partir del 1 de enero, porque el impuesto que estamos hablando acá, que es renta y sobretasa financiera, son impuestos de causación anual, arrancan de 1 de enero a 31 de diciembre del año 2022 y se pagará y declarará en el año 2023. Hay que recordar que esta reforma social solo tiene unos pocos artículos de carácter tributario. Son 4 artículos que buscan nuevas fuentes de ingresos tributarios y tiene 4 artículos de lucha contra la evasión. Tiene un artículo también muy importante de lucha contra el contrabando, que es lo que hemos aplicado el año pasado, y es los 3 días sin IVA. En esta propuesta nosotros traemos los días sin IVA como un mecanismo anticontrabando, un mecanismo que puede generar recaudo en el impuesto del 4 por mil, de retenciones en la fuente, incluso fortalecer las finanzas territoriales, pero también trae un mecanismo de reactivación económica para nuestro sector comercial que le va a permitir a nuestros empresarios poder vender sin el IVA y a los consumidores, a nuestros ciudadanos, poder adquirir productos que antes no podían adquirir porque tenía ese mayor valor del costo del IVA. Entonces tenemos una propuesta de reforma social que nos va a permitir tener ese frente de ingresos para poder apoyar los problemas que nos ha traído la pandemia ocasionada por el COVID-19. Doctor Lisandro Junco, director de la DIAN, muchas gracias por estas explicaciones. Ha sido usted muy amable, doctor Junco. A usted, muchas gracias, Yamit. Y a ustedes, televidentes, también gracias por la sintonía. Y como de costumbre, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.